Esto aquí cerrando. Sí, sí. Buenas tardes. Ya estoy un poco mejor de la voz, pero a todos y a todas. Agradezco su presencia a quienes nos están escuchando y a quienes nos ven a través de los distintos medios públicos y canales digitales. A padres y madres de familia, a maestras y maestros. Que tengan muy buena tarde. El día de hoy abordaremos los libros de segundo grado de primaria. Cómo estar integrados, cuál es la forma de abordar cada uno de ellos, así como algunos ejemplos de proyectos con los cuales podrán trabajar los niños y las niñas en el siguiente ciclo escolar. Siguiendo un poco la dinámica, solo le vamos a pedir a los ponentes que lo hagan más corto en relación con el día de ayer, pero tenemos el día de hoy a 2 maestras, un maestro y a la rectora de la Universidad Pedagógica. Nos hablarán sobre estos contenidos. Le voy a pedir, les presento, es el maestro Joel Servando Montes Hernández. Él es del estado de Nayarit y es especialista, asesor técnico pedagógico en el área del lenguaje oral y escrito. La maestra Edith Rodríguez Zaragoza, maestra frente a grupo en la escuela primaria Laos. En el ciclo que acaba de concluir estuvo al frente de primer grado y por eso esperamos que el siguiente ciclo esté en segundo grado. La maestra Rosario Escobar García. Ella ha sido maestra frente a grupo con más de 15 años de experiencia en primarias y también en secundarias. Ella es de Guadalajara, Jalisco. Y Rosa María Torres, la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, experta en investigación y pedagogía. Es una reconocida académica que el día de hoy nos acompaña, pero además que ha estado involucrada en todo el proceso de la conformación del plan de estudios de los programas sintéticos de este nuevo modelo pedagógico. Pasará primero la maestra Edith, con mucho gusto, por favor. Aquí te lo paso. Gracias. Buenas tardes, soy la maestra Edith Rodríguez, soy maestra frente a grupo y hoy tengo la oportunidad de presentar la nueva familia de libros de texto gratuitos de segundo grado de primaria. La nueva familia de libros de texto gratuito la componen de 5. Tenemos el de proyectos de aula, proyectos comunitarios, proyectos escolares, múltiples lenguajes y el de nuestros saberes. Hagamos un recorrido por el de múltiples lenguajes. Veamos esta imagen. Que sigue, por favor. Tanto esta imagen como la que sigue nos invitan a despertar la imaginación y el interés. Sigue, por favor. Vemos otro tipo de lenguaje, el lenguaje matemático. Vemos aquí cómo también está conformado por inclusión, donde aparecen los valores, la solidaridad. Esta con la lámina anterior, cómo se relaciona el lenguaje matemático con la vida cotidiana. Vayamos. Este otro tipo de lenguaje, de expresión, lo vemos en diferentes momentos. En el histórico, prehistórico, como aparece la pintura rupestre, y la actual, la de los grafitis, como una necesidad de expresarnos. Estamos hablando del libro de lenguajes. Sí, por favor. Aquí,
el lenguaje científico. El lenguaje científico como nosotros en el aula. ¿Cómo lo vemos nosotros desde el aula? Y de aquí, ¿cómo podemos? La que sigue, por favor. En estas imágenes que encontramos de diferentes maneras. La que sigue. A través de un collage. Incluso de códices. ¿Qué sigue, por favor? Aquí. Destaco la belleza de lo que podemos encontrar en este libro. La identidad a la que pertenecemos. La diversidad, la pluralidad. La que sigue, por favor. Entre la anterior y esta, la identidad mexicana. La que sigue, por favor. ¿Qué encontramos también de lenguajes? Aquí podemos ver la diversidad lingüística en la que aparecen nuestros nuevos libros. La que sigue, por favor. Vamos a ver ahora los proyectos de aula, proyectos comunitarios y los proyectos escolares. Por favor. La que sigue, aquí vemos la diversidad, la participación. La que sigue. ¿Cómo? Desde las imágenes y desde el mismo título, Jardín del Lenguaje, nos invitan a trabajar, de poder echar a andar este nuevo forma de trabajo, pero desde la emoción. Desde la emoción, veamos el título de los proyectos que van a aparecer tanto en el libro de proyectos de aula, proyectos comunitarios y proyectos escolares. ¿Y qué sigue, por favor? Veamos esta imagen, nada más así, como maestro, como alumno. Con esta imagen, ¿a qué nos invitan a trabajar? ¿A qué vamos a estar en las escuelas? Un sistema trabajando en lo individual, en lo colectivo, colaborando. ¿Qué sigue, por favor? Cómo aparecen los diferentes tipos de proyectos, cómo cargamos objetos pesados con la vida cotidiana. Aquí hay unas imágenes también que hacen alusión al respecto. Por favor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y vamos a revisar este libro, el de nuestros saberes, en donde nos apoyamos para que lo revisen y se consulte o de referencia para los niños y niñas y nosotros como docentes. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a verlo. ¿Cómo podemos ocuparlo? ¿Cómo podemos ir moviéndonos estas habilidades que tenemos los docentes para consultar, para hacer las referencias de lo que aparecen en los libros de proyectos, tanto de aula, escolares y comunitarios? ¿Cómo podemos ir de los proyectos al de consulta, con las referencias? Y vamos ubicándolos con los títulos. Los títulos que aparecen en el índice de este libro también nos despiertan el interés para explorar los demás temas que se hallan aquí en Saberes. ¿Qué sigue, por favor? Y con esto cierro mi participación. Gracias. Gracias, Edith. Ahora le vamos a pedir a Servando Montes Hernández, quien, fíjense, que también es catedrático del Instituto Estatal Normal de Nayarit, aparte de ser especialista en el área del lenguaje oral y escrito. Gracias, maestra. ¿Qué tal? Servando Montes, en la actualidad sí, ATP de lenguaje oral y escrito y catedrático en el Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit, pero antes lo creo importante para el diseño del proyecto, 10 años de experiencia en aulas, en grupos de educación primaria, tanto en la modalidad multigrado como de organización completa. En mi caso, quiero darles una pequeña muestra del tipo de proyectos que encontrarán en los libros de trabajo. En este caso, el libro de proyectos de aula. Adelante. Vamos a describir brevemente la metodología, en este caso para el aprendizaje basado en proyectos comunitarios y, del lado derecho,
tendrán lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto. Adelante. Para ir planteando, este proyecto planteado al inicio del libro de proyectos de aula para segundo grado tiene como bien atender esa necesidad de los niños, de las niñas, cuando ingresan a la escuela primaria y muchos de ellos son nuevos, a la escuela en que se integran, no conocen a los compañeros, el docente es nuevo, o bien por el momento de desarrollo en que se encuentran son más conscientes, ¿no?, de quiénes son los compañeritos que les rodean. Entonces, esta aventura de aprendizaje tiene por propósito presentarse y conocerse ante sus compañeros para reconocer qué tienen en común, pero qué tienen de diferente, es decir, qué los hace especiales. Adelante. El primer momento de la fase número 1, que es planificación, y tiene que ver con identificamos. En este momento, según el planteamiento, lo que seguimos del lado izquierdo, tiene que ver con aquello que se va a presentar a los estudiantes, que el maestro va a presentarles, ya sea real o genuino, con toda la apariencia de serlo, de poder presentarse en algún momento. Acá, por ejemplo, ¿cómo se dirigen a compañeras y compañeros que ya conocen cuando juegan en el recreo y conviven en el salón de clases? ¿Cómo actúan si no sienten la misma confianza con esos compañeros nuevos? ¿Por qué? Es decir, a partir de ese planteamiento inicial que la metodología sugiere, los maestros pueden presentar ese reto que va a guiar a los alumnos, las alumnas. Incluso acá, en el punto número 2, pueden ver, porque así lo pretenden los proyectos, en este caso del campo de lenguajes, que estén muy ligados con el componente artístico. Acá dice que con ayuda del docente, la docente, jueguen esta clásica cancioncita de la tienda de Don Juan, siguiendo las instrucciones para que se conozcan, se reconozcan entre sí. ¿Quiénes son los que están en el grupo? Adelante, por favor. Momento número 2, recuperamos. Tiene que ver con esa indagación que los maestros sabemos que tenemos que hacer de los conocimientos previos que tienen los alumnos, cómo llegan al aula. Y en este caso tiene que ver tanto con unas preguntas como con un texto maravilloso de la biblioteca que tienen en las escuelas, biblioteca de aula o biblioteca escolar, que sugiero que como parte o no como parte del proyecto lo revisen, y se llama el texto La Otra Orilla, un texto de Marta Carrasco, un texto hermoso que tiene que ver con la empatía, con la solidaridad, e incluso, maestras, cuando uno de los textos que se sugieren no están al alcance, pero hay otros que abordan la misma temática, es perfectamente posible. Adelante, por favor. Momento número 3, planificamos. Dense cuenta cómo desde este preciso instante se hace partícipe a los estudiantes de los momentos, los productos, las acciones que van a realizar. Las maestras, maestros de grupo, tenemos la oportunidad entonces de involucrarlos. Acá pueden ver los recuadros de lo que van a hacer en este caso, en este preciso proyecto que tiene que ver con conocerse. Pero la metodología aquí terminaría el primer momento, ¿no?, lo que tiene que ver con la planificación. Vamos adelante con momento 4, pero que ya corresponde a la acción y se llama Nos acercamos. Aquí, en primer lugar, se darán cuenta los que han revisado los libros de texto que hace referencias a nuestros saberes, pero que también se les invita a que consulten bibliotecas de aula, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas. En este caso, observen cómo se va planteando en esto de Nos acercamos la posibilidad que reflexionen los estudiantes sobre qué más pueden emplear para ir valorando quiénes somos, cómo vamos a identificarnos, qué características nos hacen, recuerden en el planteamiento inicial, iguales, pero cuáles nos dan un poco de diversidad. En este caso, tal vez, aquí es el planteamiento, la reflexión, el álbum fotográfico, con permiso claro del tutor, del padre, de la madre, tal vez documentos de identidad. Fíjense, el componente de lenguajes, cómo la lengua escrita está presente no nada más en los textos literarios, sino también en otro tipo de textos. Acta de nacimiento, cartilla de vacunación, tal vez constancias escolares. Adelante. Siguiente, y número 5 es vamos y volvemos. En este caso tiene que ver con continuar ese acercamiento que realizan los estudiantes con la guía del docente, que nos han dicho muchas veces que es mucho más importante de lo que anteriormente se señalaba. Nunca un facilitador como el equipo de coordinación nos lo hizo ver, sino como alguien que es capaz de
en este caso con los estudiantes, de manera paralela, involucrarse en lo que van a realizar como parte del proyecto, que sería, en este caso, ese descubrimiento con la indagación de los documentos personales, con el álbum fotográfico, para producir en un primer instante un collage y enseguida, de manera grupal, un periódico mural. Adelante, por favor. Número 6, reorientamos. Este es un momento preciso, la evaluación está presente, maestras, maestros, en todo momento, no es algo que sea extra a lo que plantean en realidad los proyectos, y los maestros lo sabemos perfectamente bien. Y como parte de ello, este es un momento importante para reorientar qué es lo que se ha aprendido, pero también qué queda pendiente en el desarrollo de estos proyectos que están realizando los estudiantes. Es decir, en el momento 3, cuando se les involucró, tienen esa posibilidad. Aunque el planteamiento sea nacional, cada maestro tiene la oportunidad, según hemos visto, en el desarrollo, en el análisis del plan de estudio, de los programas sintéticos, de lo que después trasladaron, construyeron en el programa analítico y, aparte, lo que sería el plano didáctico, esa oportunidad de hacer suyo, entonces el proyecto. Adelante, por favor. Seguimos. Es importante no perder de vista lo que se plantea al inicio. En el momento 1, cuando se realiza la presentación de la aventura de aprendizaje, pero en el momento 3 también. Entonces aquí es un momento importante. Padres de familia, público, docentes, de revisar y dar pasos a la construcción de los productos. En este caso se plantea el esbozo, llegar al esbozo de lo que se va a realizar posteriormente, que es primero el collage. Seguimos, por favor. Dense cuenta cómo cambia de color acá, en el lado izquierdo, porque ya estamos en la fase número 3 para los docentes, que tiene que ver con la intervención. El momento número 8 tiene que ver con el inicio de esa etapa, esa fase. Es cuando se elaboran productos, acciones de intervención, en este caso particular, pues ese momento valioso en que la maestra, el maestro, se reúne con los alumnos, no lo sé, con el pegamento, el engrudo, la pistola de silicón y realiza junto a ellos el collage. Dense cuenta cómo estamos hablando del campo de lenguajes. Sin embargo, una compañera maestra me hacía una bonita observación de cómo en este caso también hay una vinculación con lo que serían, no de manera directa, pero sí con la astucia de los docentes hacia las matemáticas. Por ejemplo, estos pliegos de papel, como el papel sombra, que es por metros. A ver, ¿qué sería prudente dividirlo? ¿De qué medidas para que los pliegos que realicen los estudiantes tengan las mismas dimensiones, el collage que cada quien va a realizar? Y claro que podríamos seguirnos con más, pero tiene que ver ello con la integración, el maestro, la maestra, la creatividad, el poder llevar a cabo lo que siempre hemos hecho, esa autonomía profesional que yo estoy muy de acuerdo. Posteriormente la maestra Rosa María Torres lo hablará, pero todos los especialistas que nos han acompañado en el Consejo Técnico Escolar, esos insumos que nos han brindado y que en el caso de mi área de adscripción en Nayarit hemos tratado de hacer ver a los docentes cómo está ese acompañamiento. Adelante, por favor. Vamos con la siguiente, que es difundimos. Claro que el producto no se debe quedar, en este caso, en la cartulina, en el pliego de papel, pero tampoco en el cuaderno, debe ir más allá, con esa difusión. Ya tienen los estudiantes, si bien en este proyecto, el collage, pero a ver, ¿cómo vamos a integrarlos todos para tenerlos en un lugar visible del aula? Tal vez como lo sugiere aquí, con un periódico mural, revisando, a ver, ¿estamos logrando lo que habíamos planteado en los momentos anteriores? Es lo que el doctor Ángel Díaz Barriga, la doctora Claudia Bataller nos hacían, ¿verdad? Que el docente vaya reflexionando. ¿Qué están aprendiendo mis estudiantes? ¿Qué va quedando pendiente de lo que están realizando? Adelante, por favor. Miren, estos dos momentos, el 10 y el 11, para mí es definitivamente un paso adelante en relación a lo que antes entendíamos con los proyectos. Esto, el anterior, de difusión, en ocasiones terminaba ahí, pero ahora este momento de consideramos prevé que los estudiantes sean capaces de reflexionar, como el equipo de coordinación nos lo hacía ver en la construcción, revisión con especialistas, con normalistas, con otros docentes de los proyectos, de ir más allá de
qué me gusta o qué no me gusta, sino que tenga que ver con el planteamiento inicial, que haya una construcción de aprendizaje, una progresión de aprendizaje, lo que incluso en el programa sintáctico plantea, como los famosos PDA, ¿verdad? O sea, ser conscientes de cómo está este avance. ¿Qué características descubrieron de ustedes mismos? ¿Qué les resultó más interesante de conocer a sus compañeras y compañeros? ¿Con quiénes se sienten más identificados? ¿Por qué? Adelante. El último sería avanzamos, que del lado izquierdo el planteamiento de la metodología sugiere que somos conscientes de estos procesos de evaluación, pero en este momento sí es necesario valorar distintas situaciones. Recuerdo la doctora Rosa María Torres, que está aquí presente, en uno de los materiales que nos comparten, cómo hablaba de la importancia de la evaluación formativa, pero no perder tampoco, pese a que en ocasiones se satanice la acreditación, ¿cierto? Entonces también tiene que ver con qué mejorarían de ello, qué creen conocer más de sus compañeros, importante, qué pueden aprender para proyectos subsecuentes. Vean cómo todo tiene una articulación. Y se habrán dado cuenta, aunque yo no lo mencione, en la primera diapositiva estaba, que aquí estamos hablando también de inclusión, de pensamiento crítico, de interculturalidad. Adelante, por favor. Para ir cerrando, en lo particular, me agrada bastante el proceso que hemos seguido y yo soy testigo del proceso vivido. En aquella mañana de agosto, del 2021, cuando todavía estábamos preocupados por tener la pandemia, el trabajo, volvíamos, no volvíamos, y yo leí la convocatoria, la tengo digital, la convocatoria del periódico en el que lo leí, la oportunidad de participar en el proceso de diseño de los libros de texto, cuando participé en el proceso, cuando recibí esas orientaciones, revisiones, todo el proceso que nos lleva a estos materiales. Y cierro mi participación pidiéndoles a los maestros que reconozcan esa capacidad, esos saberes, esa experiencia que tenemos los maestros, las maestras de México. Que nos demos oportunidad, padres de familia, de saber que sus hijos, sus hijas aprenderán conforme a lo que la sociedad actual requiere. Hasta aquí mi participación. Gracias. Maestra Rosario Escobar García, de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre, Rosario Escobar, vengo de Jalisco. El campo formativo en el que yo participé fue de lo humano y lo comunitario. El proyecto es la Feria de la Salud y la metodología que yo utilicé fue la de aprendizaje de servicio. El proyecto que yo trabajé está en los libros de proyectos comunitarios. La que sigue, por favor. Muy bien. El proyecto se llama la Feria de la Salud. Antes de empezar a describirlo, a mí me gustaría comentar del aprendizaje de servicio 3 cosas. La primera es que las prácticas educativas que nosotros vamos a trabajar con los niños van a ser siempre aterrizadas en el contexto en el donde están, o sea, con ustedes padres, con ustedes primos, con ustedes abuelos, con ustedes hermanos, ¿sí? Vamos a trabajar todos juntos de la mano. Esa es una de las ventajas del aprendizaje de servicio. La segunda es que permite que el alumno trabaje sobre su realidad, o sea, sobre mi día a día, sobre la calle donde vivo, sobre el baldío que está sucio, sobre la colonia que tiene tal o cual problema. El tercer punto es que genera beneficios a las comunidades. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no se queda en el aula, ni se queda nada más dentro del niño como si fuera un receptor. El aprendizaje se aterriza, se comparte. ¿Con quiénes? Con las gentes que trabajan y que viven y que conviven en esa comunidad. Con el señor de la tienda, con la señora de la tienda, con la papá, con la mamá, con la abuelita. Entonces, este tipo de modelos nos permite a nosotros hacer que el aprendizaje se mueva, que ustedes padres nos ayuden desde su trinchera y que nosotros también podamos ayudarlos a ustedes, porque al fin todos tenemos la misma meta, que los niños se logren y se logren de una manera integral, que sean felices y que aprendan mucho. La siguiente, por favor. Los momentos de la metodología de aprendizaje de servicio son 5.
Punto de partida, lo que sé, lo que quiero saber, organicemos las actividades, creatividad en marcha, compartimos y evaluamos lo aprendido. Vamos a ir viéndolo de uno por uno. La que sigue, por favor. Está el punto de partida. En el punto de partida, lo que importa es el diálogo, que platiquemos lo que sabemos, lo que mamá nos ha enseñado, lo que papá nos ha enseñado, cómo nos cepillamos los dientes, cómo nos peinamos, cómo nos bañamos, cada cuándo lavamos nuestra ropa. Todo eso es parte del aprendizaje que ya viene de casa y que no hay que olvidar que la casa es el primer lugar en donde ese niño empieza a nutrirse. Entonces, aquí trabajamos nosotros dos ejes articuladores muy importantes, que son la inclusión y la vida saludable, porque nuestro tema es pues una feria de la salud. La inclusión, ¿por qué? Porque nos vamos a conocer, vamos a crear tejido social. Los niños van a conocer las costumbres y los hábitos de sus compañeros. Al mismo tiempo, los papás van a conocer qué costumbres y hábitos tienen las personas que los rodean. Y de esa manera nosotros nos convertimos en una sola especie, en un solo movimiento, en una sola meta. ¿Sí? La que sigue, por favor. Lo que sé y lo que quiero saber es la segunda parte. Aquí nosotros trabajamos de manera individual. ¿Por qué? Porque a todo ese diálogo que se da, amerita un espacio de reflexión que tiene también que ver con lo de la evaluación formativa. Entonces, el niño va reflexionando sobre lo que ya aprendió, sobre lo que ya adquirió. Al mismo tiempo, ustedes papás, ustedes mamás, van a recibir preguntas, van a recibir comentarios de ese niño. Por favor, nútranlos. Si algo no supieran, si de algo tuvieran duda, para eso estamos los maestros en la escuela. Eso que nunca se nos olvide. Nosotros trabajamos en este momento también el aspecto de la interculturalidad crítica. ¿Cómo? Porque creamos nosotros un elemento de cohesión, o sea, algo que nos permite ser diferentes, pero que al mismo tiempo nos une. En este proyecto nosotros trabajamos la medicina tradicional. Nada más la vemos como complemento a lo que ya conocemos nosotros sobre medicina, sobre salud, sobre higiene, y de esta manera todos podemos relacionarnos en nuestro campo común, porque recordemos que estamos trabajando con chicos de segundo grado. Entonces, están trabajando ellos sobre su capacidad para leer, sobre su capacidad para escribir, sobre su capacidad para empezar a discernir y a opinar, ¿sí? Por lo tanto, buscar elementos como estos que generen cohesión nos ayudan a todos, a ustedes, padres, madres, maestros, y a nosotros también a aterrizar el conocimiento. ¿De qué manera? Todos tenemos una abuelita que nos ha salvado de una gripa con un té. Todos tenemos a alguien que se ha enfermado del estómago y le han dado una planta. Es una manera nada más de ayudarnos a identificarnos como parte de algo. La que sigue, por favor. Organicemos las actividades, es la tercera parte. En esta parte se ponen en juego todos los saberes, no nada más los saberes que tienen que ver con vida saludable. Aquí empieza a entrar lenguajes, matemáticas, artes, por ejemplo. Yo voy a armar en este proyecto, se sugiere que armen ellos una feria de la salud. Para poder lograrlo necesitan aprender a dividir cuántos materiales tienen para cada stand que van a trabajar en su feria de la salud, cuántas personas de cuántos van a ser los equipos de esas personas, ¿no? Por ejemplo, pueden conjugar incluso hasta 2 materias, está matemáticas y artes, ¿no? En artes las formas geométricas tienen un significado. En matemática los maestros pueden ver las características de esas formas geométricas y en artes los pueden asociar para que sus stands y su trabajo se vea más bonito. Por ejemplo, el círculo en arte significa cuidado y protección, representa el vientre materno. Entonces, los niños pueden utilizar el símbolo del círculo para actividades que tengan que ver con alimentación, con el plato del buen comer, con la jarra del buen beber. El triángulo representa movimiento, por lo tanto, nos puede ayudar a nosotros a representar de manera gráfica y de manera matemática la parte de la actividad física y así sucesivamente.
Los niños pueden aprender ahí que los equipos de 4 funcionan mejor, que los equipos de 3 funcionan mejor porque nada más somos tantos, y van discerniendo ahí sus conocimientos de manera aplicada. En lenguajes trabajan haciendo carteles, dando color, y esta parte es la más enriquecedora porque aparte de todo eso, aparte de que podemos meter todas las materias, los padres de familia forman una cuestión integral. ¿Cómo? Ayudando a sus hijos a que se conviertan ellos mismos en dueños de su propio conocimiento, ayudándoles a conseguir a alguien, no sé, del seguro social que tengan por ahí cerca que les pueda dar una plática. A lo mejor la señora de la fonda les puede ayudar, ¿no? Haciéndoles una comida sana y dando una clase de comida sana. Es aquí donde toda la comunidad participa y se convierte en una. Y al mismo tiempo aprenden como comunidad y aprenden los niños como entidades, ¿sale? La que sigue, por favor. La que sigue. La 4 es la creatividad en marcha. Esta es la puesta en escena. Aquí los niños, en esta parte del proceso, los niños son los protagonistas. Nosotros maestros nos hacemos a un lado y permitimos que ellos interactúen directamente con la comunidad. Nuestro trabajo nada más es guiarlos, ayudarlos a que no pierdan de vista sus metas, ayudarlos a doblar bien los stands, ayudarlos a corregir algún concepto que no les haya quedado, y también entra aquí la parte de evaluación, ¿sí? En este proceso es donde nosotros vemos cómo interactúan, cómo aplican lo que han aprendido, cómo se retroalimentan al mismo tiempo de la gente que va a visitarlos, porque el aprendizaje de servicio siempre, 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 como su nombre lo dice, va a dar un servicio a la comunidad. La siguiente, por favor. La última parte se llama compartimos y evaluamos lo aprendido. Aquí no nada más es números. Aquí el proceso es que ellos identifiquen qué lograron, ¿qué no lograron? Porque a lo mejor, por ejemplo, a alguien todavía le cuesta trabajo distinguir un pentágono de un cuadrado, y está bien. Aquí se le da la oportunidad al niño de que reconozca qué le falta por caminar y que ya tiene avanzado, y de esa manera nosotros logramos que tengan la sensación de éxito. Asimismo, en esta parte, toda la comunidad, padres, madres, todos los que participaron como invitados o como participantes de ese proceso, le ayudan a los niños dándoles su opinión, y a partir de eso construyen los chicos proyectos que nos permiten a nosotros establecer costumbres, establecer cosas nuevas en la comunidad que la van a beneficiar directamente. ¿Sí? En el caso de la Feria de la Comunidad, de la Feria de la Salud, perdón, un ejemplo sería qué nos funcionó de la feria, qué stand no nos funcionó, qué vamos a cambiar, lo vamos a dejar como parte de la identidad escolar, y es ahí donde también la escuela se integra a la comunidad y no se disocia como en procesos anteriores. La que sigue, por favor. Muy bien, este es un pequeño ejemplo nada más de cómo se vinculan entre los libros de texto entre sí. Este libro es el de nuestros saberes. En la primera parte nos pide que nosotros revisemos más cosas sobre la higiene. En esta parte del libro de nuestros saberes vienen ya todos los hábitos y todos los aspectos de la higiene con conceptos concretos que le permiten al niño corregir conceptos que tuviese mal, al docente guiarlos, y así de esa manera integran el conocimiento, pero ya directamente a algo práctico. La que sigue, por favor. Okay. Aquí lo interesante de este libro, y algo que sería muy padre que revisaran los padres de familia, es que si se fijan ustedes en la esquina de aquí, hay situaciones para aprender en familia, recalcando ese hecho de que realmente nosotros dependemos de ustedes en el aspecto en que ustedes son los primeros que empiezan a enriquecer a todos esos niños que nos llegan a nuestras manos. ¿Sí? Entonces, por favor, revísenlos, véanlos, traten de ver cuáles actividades sí puedan hacer, porque al final esto nada más deviene para bien, para la mejora de los chicos. La que sigue, por favor. Aquí igual, como es segundo grado,
recalcamos las imágenes que son coloridas, que son llamativas, que son de su entorno, ¿sí? O que son ajenas a su entorno, pero les llama la atención intentarlo, porque esa también es una oportunidad de enseñanza-aprendizaje. ¿La que sigue? Muy bien, entonces de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Ahora tiene la palabra Rosa María Torres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenas tardes a todas y a todos. En esta ocasión me dirigiré de manera particular a las madres, padres, abuelos, hermanos, a todos aquellos que son partícipes de las familias. ¿Por qué me voy a dirigir a ellos? En primera instancia porque a ellos les interesa de manera particular qué está pasando con los libros de texto, qué es todo este diálogo, discusión, planteamiento acerca de los libros de texto. Es de su interés, porque es de su interés qué va a pasar con niños, niñas, adolescentes o los jóvenes en general. Así lo han manifestado en diferentes momentos, pero también quiero señalar que lo manifestaron en los diálogos que se produjeron cuando se hizo la consulta con los padres de familia. Los padres de familia fueron consultados, ustedes, los padres, las madres, fundamentalmente la mayoría de los que han participado son madres de familia. De manera presencial lo hicimos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en colaboración con ellos, y agradezco aquí este apoyo que nos dieron para estar en sus instalaciones y poder consultar a niños, niñas y madres y padres de familia. Ahí esa consulta la hicimos de manera presencial. Veníamos de la pandemia y aún así se presentaron profesores, padres y madres. Después se abrió una plataforma en la que nos apoyó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior, y ahí pudieron también 22 entidades federativas, padres de 22 entidades federativas como ustedes, como los padres que nos están escuchando, como las madres que nos están escuchando, poner sus opiniones a partir de un cuestionario que se hizo, una ficha que se hizo, y solamente voy a presentar aquí los resultados, si ponemos la siguiente, de una de las preguntas. No tengo tiempo para expresar todo lo que salió ahí, incluso se dieron algunas preguntas abiertas y fue muy interesante todo lo que dijeron padres y madres de familia. En esta gráfica que vemos ahí, recuperamos realmente lo que dijeron las madres y los padres. Un elemento, podían elegir dos de estas alternativas, esto es importante. La mayoría eligió fragmentación de los contenidos y la forma de enseñanza. Creo que esto vale la pena entenderlo porque además es muy significativo en tanto que venimos de la pandemia y por lo tanto ahí vemos la preocupación de las familias sobre qué va a pasar con la educación de sus hijos. Sin duda también les importaba la poca conexión con la realidad y con la comunidad, así como los contenidos desarticulados y las formas de evaluación. Por supuesto que esto lo tomamos en cuenta. No solamente tomamos en cuenta esto, sino que nos remitimos a las investigaciones que han existido sobre cómo se trabaja con los padres de familia, cómo se alienta la participación de madres y padres de familia y su relevancia pedagógica como parte de eso que llamamos los cogestores de la acción educativa. Por favor, la siguiente. Ellos son padres, madres, tíos, hermanos, tutores, son parte de esta cogestión de la acción educativa. Es la participación de las familias en este proceso de construcción común que van involucrando poco a poco y se van involucrando de manera recíproca todas y todos los que conforman la comunidad escolar. No desconocemos que en muchos casos hay una tensión entre los padres de familia y la escuela. Esa tensión se ha producido a lo largo de muchos años, pero también reconocemos que tanto de un lado, es decir, desde la escuela, como desde la familia,
La preocupación es compartida. Somos hermanos de preocupación, ustedes, las familias y nosotros. Nos preocupan los niños y las niñas. Dada esta situación, en los libros de texto gratuitos se ha planteado también esta preocupación, dar espacio a las familias. Los libros tendrían que presentar de manera explícita algunas de las rutas de participación de las familias para fortalecer los procesos de aprendizaje. Pero antes de esto, permítanme, todos los que nos están escuchando y viendo, decirles que muchas familias a veces se preguntan qué están haciendo los maestros todos los viernes, últimos viernes de cada mes. Pues justamente esto. Vamos con la siguiente. Están trabajando. ¿Para qué están trabajando? Están trabajando para recuperar, leer con cuidado los programas sintéticos donde quedan establecidos los contenidos. Los contenidos no están solo en los libros de texto, ahí van a encontrar muchos de los contenidos, pero los contenidos también están en los programas sintéticos. Ahí van a ver cómo van a aprender sus hijos, sus hijas, sus tutorandas, sus tutorandos. Esto que se llama la concepción de la suma y la resta en segundo año. Lo vienen aprendiendo desde primero, pero aquí lo van consolidando. Por eso es una fase, porque se va trabajando de primero hasta segundo y se van reforzando los conocimientos poco a poco. Las figuras geométricas, pero también la alfabetización inicial. Se va a aprender a leer y escribir, y esto es fundamental, porque la lectura y la escritura abren al mundo, establecen una relación con los niños y las niñas con otro tipo de lenguajes que son fundamentales para su vida. Si vemos la siguiente, por favor. Este es el camino que recorren los profesores. Revisan los programas sintéticos, ya se ha dicho mucho aquí, estructuran en colectivo, la escuela estructura, es decir, todos los grados, todos los profesores, o cuando es una escuela multigrado, lo que hacen se juntan con otra escuela. Cuando es una escuela unidocente, se juntan con otra escuela. Y van trabajando el programa analítico. Ahí se establecen los contenidos, se toman los contenidos nacionales de los programas sintéticos y después se establecen poco a poco en una relación de contextualizada, como ya se ha repetido muchas veces, ¿no?, los contenidos más nacionales, más los contenidos locales, regionales, sin perder la mirada de lo que son los contenidos globales. Esto es muy importante. Y posteriormente, lo que hacen esos maestros todos esos viernes en el Consejo Técnico y además en otros espacios, porque no solamente trabajan ahí, toman en cuenta el programa analítico y realizan su planificación didáctica. Ahí cada maestro va a decidir cuáles son el tipo de actividades que va a llevar en el segundo grado y va a ofrecerles a cada uno de sus hijos, de sus hijas, de sus hermanos, de sus sobrinos. Les van a ofrecer esas formas y ejercicios de lectura, de escritura, van a conectarlos con el mundo de la cultura, van a leer con ellos, porque ellos todavía, a muchos de ellos todavía les cuesta trabajo leer, pero los van a acompañar, los van a ayudar para que poco a poco puedan ir trabajando la lectoescritura. También es cierto que van a empezar a trabajar qué son las ciencias, porque en estos programas sintéticos, en estos programas analíticos, lo que aparece, igual que en los libros de texto, es sin duda la ciencia, las humanidades y todos estos procesos importantes que son de aprendizaje. Vayamos a la siguiente. Sin embargo, podrían preguntarse las madres, los padres, los tutores, ¿qué vamos a encontrar en los libros de texto nosotros? ¿No están hechos para los niños? ¿No están hechas para las niñas? No, están hechas también para todos aquellos que son actores y sujetos de las comunidades escolares. Y sin duda, los padres y las madres de familia son parte de esa comunidad. Lo novedoso entonces, si vemos la siguiente, es incorporar formas de contenido dirigidos a las familias. Por ejemplo, en el libro Nuestros Saberes
hay una sección específicamente dirigida a las familias. Vamos a la siguiente, ya lo comentaron a los profesores anteriormente. Este es un libro en el cual hay una sección para alumnos, una sección para maestros, pero también una sección para los alumnos. Por ejemplo, en un segundo grado de primaria participan los alumnos y tienen materiales de consulta que apoyan a los proyectos, pero también apoyan al ciclo escolar. Ahí los padres de familia encuentran una información específica sobre el tema que se esté trabajando. Por eso es que las secciones son importantes. Exploremos está planteado para los alumnos. Profundicemos está planeado para las maestras y maestros. Pero las situaciones para aprender en familia son fundamentales. Si realmente creemos que familiares son los elementos centrales en esta relación pedagógica. Vemos la siguiente. Podemos también ver en el libro de múltiples lenguajes, quizá este es el más directamente dirigido hacia los estudiantes, pero que también hace partícipe a las madres, a los padres, a los hermanos, a los tíos, sin duda a los abuelos. Es en él donde se invita a descubrir diversas maneras de aprender esos lenguajes y de leer su entorno. Están motivados por su interés y su curiosidad. Plantean, como ya lo dijo la maestra, una posibilidad de imaginación, de creatividad, pero siempre acompañados con padres, madres, para también generar vínculos, porque los vínculos afectivos no están separados del conocimiento. La imaginación, la mirada atenta, la agilidad mental serán sus aliados principales, dice el libro, en este viaje de experiencias, porque a lo que estamos llamando es a experiencias múltiples, porque el aprendizaje es el resultado de múltiples fuentes, de múltiples posibilidades y, por supuesto, lo que saben las familias no está nunca de más, siempre es parte de este trabajo. En este libro, como verán ustedes en esto del autorretrato, es interesantísimo. Aquí podríamos acompañar, aquí hay una experiencia estética básica. Este autorretrato de O'Gorman, y verán las preguntas son súper interesantes para las familias. Podemos jugar incluso a cuántos animales hay ahí en este autorretrato. ¿Vemos lo mismo? ¿Cuántos autorretratos hay realmente en este autorretrato de O'Gorman? En este sentido, la experiencia es una experiencia, como ya lo referían algunos autores, una experiencia estética que marca la visión, la imaginación, y a partir de todos esos lenguajes puede el niño expresarse de otra manera. Como decía Isadora Duncan, si yo pudiera decirlo con palabras, no tendría que bailar. A lo mejor los niños tienen que danzar y tienen que danzar con sus familias para poder aprender. Los invito a acercarse, padres de familia, madres de familia, a estos múltiples lenguajes para ver diferentes experiencias artísticas, dancísticas, de pintura, de artesanos, pero también para ver nuestras costumbres, nuestras identidades. Por último, vamos a ver, estos son los libros de proyectos que se sugieren para que el profesor pueda realizar procesos didácticos específicos. Vale revisarlos por las familias. ¿Van a realizar todos estos proyectos? No. Dependerá del grupo, dependerá de la escuela, dependerá del lugar en el que estén y también de las características y necesidades de los niños y las niñas. En este sentido, también puede ser que se realice un proyecto de escuela al mismo tiempo que se realice un proyecto de aula. Se pueden realizar de conjunto porque de eso se trata, de enriquecer la experiencia de aprendizaje de los niños. Tal vez en cada uno de estos proyectos se les pida a las madres, a los padres, a los tíos, a las tías, a los abuelos, a las abuelas, que sean parte de esa realización de los proyectos. O bien que se solicite a las familias, veamos esta que está aquí, que ustedes están viendo esta imagen, que realicen alguna actividad, como por ejemplo esta actividad que se les pide del proyecto del dinamómetro. Vemos la última, por favor. Es fundamental la participación social de las familias en el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes, de todas y ustedes como parte de las familias. El apoyo desde la casa siempre
favorecerá el desarrollo de los procesos como expresión oral, escrita, la psicomotricidad, el pensamiento lógico, las matemáticas, la imaginación, el pensamiento científico, todo aquello que es fundamental para niños y niñas de segundo grado, pero de cualquier grado de primaria, secundaria o preescolar. En la escuela, los niños y las niñas son parte de ella y contarán con libros de texto gratuitos para acceder a la ciencia, a la tecnología, a las artes, a las humanidades y a la cultura, con la compañía y apoyo de la familia para ejercer su derecho a la educación, pero también para ejercer su derecho a la vida. Tengan confianza de que lo que están trabajando los profesores esos viernes, pero lo que han trabajado también estos profesores que están aquí, que han hecho todo un esfuerzo, es lo que realmente necesitan sus hijos. Porque lo que necesitan los niños, las niñas, es convertirse en una obra de sí mismos, como dijo Pestalozzi. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa. Bien, pasamos entonces a las preguntas. Aquí tengo anotado, le toca a Alberto Marroquín, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, secretaria. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y es ahora AM en Querétaro. Secretaria, acabamos de ver ahorita un escrito, un acuerdo de la SEP, donde ya los estados están aprobando que van a distribuir los libros de texto gratuito. ¿Es así el comunicado? Sí, ahorita te contesto, pero les recuerdo, nos gustaría que fuera sobre el contenido de los libros de segundo grado. Sí, acabamos de tener una reunión que se llama CONAEDU. Son todas las autoridades educativas de los estados, de cada una de las diferentes entidades federativas. Tenemos varias a lo largo del año y les puedo comentar que la del día de hoy fue en Pachuca, fue maravillosa. La disposición de todas las autoridades, secretarias y secretarios, la actitud consciente, mesurada, regulada, preocupada por cómo estamos trabajando, y todos ellos estuvieron de acuerdo en que es importante seguir avanzando en este proyecto educativo. Todos ellos lo más importante es que las alumnas, los alumnos sean felices en las escuelas. Ahí los queremos porque después de la pandemia fue una de las grandes preocupaciones. Es importante que los estudiantes salgan lo mejor preparados para poder enfrentar luego la dinámica de trabajo. Para eso estos proyectos funcionan. También se coincidió en que es una etapa muy importante la que viene. Es una etapa en donde pondremos a prueba todo esto, pero partiendo de que ya muchas de estas cosas se realizan en las escuelas. Entonces hay un gran ánimo para eso. También se insistió en la necesidad de generar más espacios para seguir discutiendo cómo trabajar esto. Se hizo un acuerdo en el que la mayoría de las secretarias y secretarios plantearon que los libros de texto que ya están distribuidos en sus estados serán dispersados a las escuelas, y el día 28 de agosto estarán en las aulas, como lo ha venido planteando la Secretaría de Educación Pública. Hubo algunos estados, 3, que plantearon la situación de que también lo harían siempre y cuando no hubiera un impedimento legal. Y el acuerdo que nosotros tenemos es no hay impedimento legal para ello. Sin embargo, ellos están a la espera, pero plantearon que también se trabajaría con ellos si eso no sucede. Entonces fue una reunión que me da gusto poderlo decir aquí, una reunión verdaderamente productiva, con un diálogo abierto, respetuoso, mesurado, con la preocupación fundamental de qué tipo de educación estamos aprobando, proyectando hacia las niñas, los niños y los adolescentes. Nada que ver con el ambiente de estridencia que hay de repente. Muy interesante. Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Bien. Tiene la palabra ahora Laura Poy, de La Jornada. Gracias. Hola, gracias. Muy buenas tardes a todos.
Secretaria, sí, enseguida le hago las preguntas de los libros, pero solo para profundizar, porque yo creo que vale la pena dar esa certeza también a los papás a nivel nacional. Son 3 estados, nos acaba de explicar. ¿Qué va a pasar si estos estados siguen con esta óptica de que hay alguna barrera legal? En ese caso, ¿qué sucederá con estos niños el 28? ¿Habrá algún plan B, una alternativa? Porque finalmente es un derecho de los niños el recibir sus materiales educativos y es una responsabilidad del Estado mexicano entregarlos. Entonces, ¿y qué ha pasado? Entiendo que en esta reunión de CONAEDU también, por favor explíquenos si se comentó que no es nada más un amparo el que está en contra de los libros de texto, me parece que ya son 8. Por favor, si nos pudiera confirmar esto y también preguntarle respecto a qué va a suceder con la capacitación. Yo puedo entender que los consejos técnicos escolares del ciclo pasado y la próxima sesión intensiva que van a tener del 21 al 25 será un espacio de reflexión, pero la ley también establece la capacitación de los maestros. ¿Cómo se va a cumplir con esta capacitación para que estén en condiciones? Y ahora sí, en el tema de los libros directamente, acaban de decirnos que no es que los profesores tengan que hacer todos los proyectos que están incluidos en 3 libros, pero hay un estimado de cuántos tendrán que hacer, porque hay una 20 casi por libro, y eso es un trabajo enorme. No sé si los maestros, no sé cómo lo van a poder hacer, y también cómo se va a preparar a la escuela como institución para cambiar tan radicalmente la forma del trabajo, porque pues venimos de una escuela bastante autoritaria y vertical, ¿no? Entonces esta propuesta pedagógica es totalmente distinto a esto. Hay muchísima horizontalidad, pero eso también implica una transformación de la escuela como institución, y eso no es ni sencillo ni rápido. ¿Cómo se está planeando que esto suceda y cuál va a ser la relación que va a tener los profesores con las autoridades, sus directores, supervisores, que a veces son la correa de transmisión, ¿no?, de esta institución a veces tan jerárquica, tan vertical, con la que se ha tenido que trabajar en la escuela mexicana? Muchas gracias. Si les parece, le doy la palabra a Rosa María para que conteste la segunda parte de la pregunta y ahorita le contestamos la primera. Gracias. No traigo acá a colación también la consulta que se hizo en el análisis, porque lo que estoy presentando acá es el análisis, ¿no?, de lo que dijeron los padres y las madres de familia. Pero sí recuerdo claramente que uno de los elementos más importantes que señalaron los profesores, que señalaron las autoridades educativas, fue sin duda la formación docente. Y me atañe fundamentalmente porque no solamente la Secretaría de Educación Pública como tal en sus oficinas centrales, sino la Universidad Pedagógica Nacional es una institución encargada justamente de esta función, ¿no? Y creo que lo que tenemos enfrente sí es un gran reto, pero como he dicho en otras ocasiones, es un reto que se puede abordar, o sea, que tiene posibilidades de ser abordado, porque los maestros y las maestras han mostrado esa capacidad de autonomía profesional que es fundamental, pero que sí se necesita este diálogo, este acompañamiento para que se produzca este cambio, ¿no? No es sencillo, no es de la noche a la mañana, realmente va a ser un proceso, porque como todo buen proceso bien pensado, bien establecido, requiere de ir paulatinamente armándose en las escuelas con los maestros, pero también con las autoridades, también con los supervisores, también con los directores. No hay que descuidar eso que usted llama correa de transmisión, que yo también creo que lo son, o sea, creo que son una correa de transmisión, pero no solamente son una correa de transmisión, son elementos sustantivos de un acompañamiento y diálogo con los profesores que creo que se tiene que transformar también, ¿no? O sea, y para eso no hay otra manera más que discutir cuáles son las prácticas, cuáles son los elementos fundamentales que están puestos ahí. Yo estoy convencida de que más de un supervisor, más de un director, más de un jefe de sector está
intentando, y lo intenta también en los consejos técnicos escolares porque están presentes ahí, porque muchas veces ellos son los que exponen los temas, intentan un trabajo de manera más colegiada, más cercana y con un establecimiento directo. Pero habrá otras maneras de formación, creo que eso también es cierto. Hay que crear redes de colaboración, redes de experiencia, acompañamiento más directo para aquellos que están trabajando de alguna manera, establecer mecanismos de trabajo colegiado, colectivo, entre escuelas, que creo que esto también es importante. Y otra cosa que me parece sustantivo y que tiene que ver con ver al trabajo entre pares también como un elemento central. O sea, si no vemos la importancia aquí, tenemos tres ejemplos, creo que muy claros, de una discusión a fondo, de una profundización. Si no aprovechamos a estas personas que ya tienen todo un trabajo hecho, va a ser complejo, mucho más complejo el asunto. Una complejidad no es una dificultad, o sea, una complejidad simplemente lo que plantea es que se tienen que imaginar otras formas y otras maneras y otros caminos para tratar de resolverla. No es un impedimento, es simplemente una manera distinta de trabajar. Yo espero que esto sea así. La pedagógica, por supuesto, que está en toda la disposición de que se sea. Colaboramos, por supuesto, que con la Secretaría de Educación Pública, somos parte de ella y, por lo tanto, creo que muchos estamos en esa tesitura. Habrá otras instituciones que también lo establecerán y ese será una... ¿Por qué? Porque es una responsabilidad social, es un proyecto de Estado, no es un proyecto solo de gobierno, es un proyecto donde todos estamos convocados. Y estamos convocados no a decir que sí a todo, sino a decir que podemos tal vez estar no de acuerdo con ciertas cosas, pero podemos dar nuestros argumentos, sentarnos, platicarlo, convencernos, o a lo mejor seguir en nuestra posición. Eso también se vale. Gracias. Gracias. En relación con los amparos, existen durante el año 6 amparos al plan de estudio, 12 a los libros de texto, de los cuales en diferentes momentos procesales solo hay uno que está por resolverse, que fue el de la suspensión definitiva, pero a diferentes momentos del proceso. Y ese se cumplirá en el momento correspondiente, que tiene que ver con la publicación de los programas sintéticos, y la Secretaría de Educación Pública lo ha dicho aquí, lo ha dicho en otros lados, publicará los programas sintéticos antes del inicio del ciclo escolar. También se llevó un proceso para poderlos publicar en el Diario Oficial. Hay que pasar por otras etapas de otras instituciones. Estamos en ese proceso. Será muy pronto que estén publicados los programas sintéticos y no hay impedimento alguno para que se repartan, o sea, se distribuyan y se utilicen el día 28 de agosto, siendo que es Rectoría del Estado cumplir con lo que marca el artículo 3º de la Constitución, y la Secretaría de Educación Pública lo ha estado haciendo. Solo hay uno con vida y será resuelto en próximos días. ¿Pueden estar tranquilos de que recibirán los materiales? Totalmente. Es más, ya los tienen en sus estados. Están en sus estados y como no, ellos lo que plantean es solo que judicialmente alguien diga que no, lo suspenden. Pero estamos confiados en que eso no va a suceder porque los programas sintéticos existen y están en el proceso para ser publicados. Ahora, Liliana Piña. Buenas tardes, Hola, Liliana buenas Piña tardes. de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Mi pregunta es, ¿qué documentos de proceso pedagógico serán utilizados para que los niños aprendan las tablas de multiplicar? ¿Y cuáles serán los ejercicios? Si nos podrían dar ejemplos de cómo se va a dar esta materia y cuántos libros se han repartido y cuántos libros faltan por repartir, además de cuál fue el presupuesto o la inversión que se tuvo para crear estos nuevos libros. Gracias. ¿Nos ayuda Servando a contestar la pregunta? Bueno, parte de la explicación inicia con lo que hablaba la doctora Rosa María Torres. Como tal, la multiplicación
tal cual lo señalas de las tablas de multiplicar, pues hace muchos años que en la didáctica se ha descubierto que no es así como funciona. Es decir, el proceso de multiplicación como tal surge con esos agrupamientos, con esas igualaciones de colecciones. Los niños que juegan, por ejemplo, el contador, cuando el maestro les plantea con objetos cotidianos, tenemos, no lo sé, tapaderas de garrafón y semillas de frijol. Vamos a imaginar que una tapadera de garrafón es una caja de chocolates y los frijoles son los chocolates. Vamos a formar cajas de 5 chocolates. Si tengo una caja, tengo 5 chocolates. Si tengo 2, ¿cuántas cajas tengo? Ahí es una memoria de la experiencia, no de la repetición, que es lo que la didáctica actual señala para la multiplicación. Y, como se ha comentado en reiteradas ocasiones, este trabajo ocurre de manera articulada, no con procesos inconexos, sino con algo que tenga un sentido para el estudiante, que es como aparecen las matemáticas precisamente en la vida cotidiana. Aún personas que por alguna cuestión no accedieron a la escuela son capaces de integrarse, resolver operaciones de manera cotidiana. Entonces, el planteamiento en los libros aparece en ese sentido. Trataba de recordar un caso específico de alguno de los libros que he revisado. En este momento, un ejemplo tal cual te lo debo, pero ese es el planteamiento. No lo tienes en mente. Sí, no lo tengo en mente, pero es así. Ese es el procedimiento, el planteamiento que se hace a los maestros, pues. Que las matemáticas, el caso concreto que tú planteas de los problemas multiplicativos, que surgen así, con un sentido, como es la memoria, repito, de la experiencia. Aquí no es el momento preciso, pero en el aula el maestro es capaz de primero transitar de operaciones, como te dice el planteamiento, con objetos concretos. Después se puede hacer una abstracción, ¿no? Se dibujan las colecciones, lo que representaría, en mi ejemplo, las cajas de chocolate, los chocolates, eso a llevarlo después a los números, a lo que sería el algoritmo, pues, que es lo que algunas personas, pues, urgen, ¿no? Pero no es así, o sea, todo es un proceso, de tal manera que tenga, esa es la palabra clave, un sentido para los estudiantes. Bien, en el caso de cuántos libros y cuántos he invertido. Fíjense que en la reunión de CONAEDU, hoy tuvimos una intervención de la directora general de la CONALITEC, que a todos nos encantó, porque aparte de que pasó un pequeño video de cómo son las rotativas, cómo se hacen los libros, que quizás valdría la pena que lo trajéramos aquí para que lo vieran, y a la misma directora, para que nos dijera cuántos libros y cómo trabajamos en ellos, porque no son solo estos que hemos estado presentando, que son los 3 proyectos, nuestros saberes, libros múltiples lenguajes, el de los maestros, libros sin recetas, sino también la cartografía, y tenemos libros de preescolar, primaria, secundaria general y secundaria técnica, pero también se hacen y se traducen a microtipo, libros para débiles visuales. También se trabaja con libros con sistema braille. Y todo eso se produce y cómo se distribuye y cómo se hace llegar directamente a las personas que lo necesitan, porque ahí la producción es muy pequeña, porque en números generales todos los libros, ya una vez terminados, serán 152 millones de libros, una vez terminado todo el proceso. Está repartido el 100% de preescolar, el 98% de primaria, y no me aprendí el de secundaria ahorita, pero ya está empezando, ya está la distribución. Pero le vamos a pedir a la directora que venga y nos muestre todo el procedimiento que se realiza, cómo se transmite, cómo se distribuye, los camiones que se necesitan, las toneladas, las cajas, cómo se acomoda, siendo la patria está en los libros de texto gratuitos. La palabra a Itzel. No traigo el número aquí, pero igual que como ayer que les decíamos lo de los amparos, números exactos, mañana se los damos sin ningún problema. No quiero decir un número que no corresponda a la realidad. Itzel Díaz. Sí. Gracias.
Gracias, buenas tardes. Itzel Díaz de Informativo 14 por Canal 14. Buenas tardes a todos. Secretaria, mencionaba que solo hay un amparo en contra de los libros de texto gratuitos. Vigente. De los planes de estudio de los 6, ¿hay alguno vigente? Sería esa la pregunta. Y conocer qué intereses responden las organizaciones que han emitido estos amparos. Y también saber, el día de hoy y también ayer mencionaban un poco sobre el programa piloto en Puebla. Si nos pueden abundar un poco la información sobre datos, cuántos docentes participaron, cuántos alumnos, qué duración tuvo este programa, qué resultados les arrojó, por favor. Muy rápido. No hubo un programa piloto. Lo que la maestra ayer se refería es que ya había practicado estos proyectos. Y no solo ella, muchas escuelas lo trabajan cotidianamente. Yo tuve la oportunidad de estar en la escuela, aquí en una escuela en Peralvillo para el fin de curso, o sea, donde trabaja el maestro Francisco Bravo. Y dije, todo lo que ustedes están presentando ahorita es parte de lo que nosotros estamos manejando en los proyectos. O sea, quiere decir que ya estamos recuperando la experiencia de los maestros y ahora se sistematiza y se da como un nuevo proyecto pedagógico. Entonces, nosotros no pudimos hacer ningún pilotaje porque había un acuerdo no un acuerdo, sino un amparo que nos lo impedía, pero ya el acuerdo salió a favor de la Secretaría de Educación Pública y me decía el director jurídico, de todos los amparos que hemos tenido, ¿sí?, todos los que no están en un momento procesal han sido a favor de la Secretaría de Educación Pública. Esto que decías de cuántos de los libros de texto están en qué situación, hoy nos informaba él, el director jurídico que se llama Carlos Puga, nos informaba que hay unos que ya salieron a favor de la Secretaría de Educación Pública. Hay otros que salieron a favor de la Secretaría, pero los quejosos tuvieron la oportunidad de meter un procedimiento legal que se los permite. Creemos que vamos a ganar, pero todavía no sabemos si ellos van a meter una queja, un recurso de revisión, algo. El que está vigente solo es uno, y ya les expliqué en qué circunstancia está, es por la presentación de la publicación de los programas sintéticos. Pues entonces, muchas gracias. Nos vemos mañana para tercer grado, insistiremos en las multiplicaciones. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. No estuvo en la reunión. Chihuahua no estuvo, no lo podemos mencionar ni de un lado ni de otro. Y mañana les comentamos sobre eso porque apenas voy llegando de Hidalgo y apenas nos estamos enterando de esta situación. Muy bien, muchas gracias. Mañana no la tengo, aproximada no, pero sé que tiene que ser antes del ciclo escolar. Pues ellas ya estuvieron en la rueda.